En Tele 13 Radio, Quique Mujica inicia ahora la última conversación del día. Un diálogo ameno y sin urgencias sobre los temas que nos importan, nos afectan y nos interesan. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Página 13, lunes 3 de febrero del 2025. Iniciamos este programa escuchando la entrevista hoy día en la mañana. Realizó Mónica Pérez a Ignacio Briones, presidente horizontal y ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera. Oye, Ignacio, no perdamos más tiempo y partamos de inmediato con, primero quiero partir por la reforma previsional. Tú fuiste asesor de todos los parlamentarios, la bancada de oposición que termina apoyando esta negociación, pero las encuestas del fin de semana parecen indicar que el electorado de derecha o centro derecha no quedó tan conforme. De acuerdo a CADEM, quienes están de acuerdo con con lo que salió finalmente de la Cámara, en la derecha o la centro derecha solamente es el 50%, mientras en la izquierda y en la centro izquierda el nivel de acuerdo llega al 84%. Parece ser que el gobierno saca más réditos que la oposición. ¿Cómo lo ves tú? A ver, digamos varias cosas. Primero, si se gobernara por encuesta, sigamos haciendo retiros. Sí. Creo que el liderazgo es lo contrario de gobernar por encuesta. Liderar es a veces tomar decisiones difíciles pensando en el bien de Chile. Uh-huh. Y no cabe duda que en materia de pensiones teníamos un tremendo problema, porque si no hacíamos una reforma, y en este caso a través de un buen acuerdo, a mi juicio, el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, que es aquello que yo defiendo al menos, estaba a serio riesgo de sostenibilidad. Uh-huh. Digámoslo con claridad. Y segundo, como lo advirtió el propio Consejo Fiscal Autónomo, yo mismo también lo he levantado en varias ocasiones, hace cierto tiempo, no hacer nada en materia de pensiones implica una deuda fiscal gigantesca. Porque vamos a hablar del tema fiscal, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces acá el buenismo, el purismo, de no hacerse cargo de las verdades incómodas que hay aquí detrás, creo que es pésimo aliado en decisiones difíciles, y gobernar por encuestas todo lo contrario al liderazgo. Creo que necesitamos todo el liderazgo y no simplemente seguir la encuesta del fin de semana. Dicho esto, notemos que la encuesta del fin de semana genera una mejora respecto a la percepción que existía la semana anterior. Sí. En todos los niveles, incluyendo en la derecha, ¿no? Uh-huh. Ni hablar del centro. Entonces, a mí me parece que esta reforma va a ir envejeciendo bien en términos de percepción ciudadana. En buena medida porque la ciudadanía le exige a la política que haga su pega, pues. Hacer su pega es generar acuerdos que son siempre imperfectos, buscando acuerdos razonables. No se trata de cualquier acuerdo, se trata de buscar buenos acuerdos que permitan avanzar en aquellas cuestiones sustanciales que las personas tienen de mano en este tiempo. Porque cuando la política no hace su pega, lo hemos visto, cunde el descontento, cunde el malestar y nada bueno puede salir de ahí. Entonces, yo diría que hay que mirar esto con calma, con la distancia requerida de una reforma que es larga, que es de largo plazo, que era estrictamente fundamental y que a mi juicio se logró desde el punto de vista de la centro derecha. Está ahí un buen acuerdo. Y por último, Mónica, creo que tenemos la tendencia a enfocar estos temas, quién ganó, quién perdió, siempre en la corta, siempre en la ventaja de que ese sector político ganó la coma más o la coma menos, porque hay que pensarlo de la lógica de Chile, del país, de los ciudadanos y del clima político que ha estado tan tironeado en el último tiempo. Yo creo que esto es una buena noticia en la política de Arturo, que poder encontrar buenos acuerdos a mi juicio. Lo que pasa es que justo coincide con que también las encuestas dicen que Evelyn Matei, por ejemplo, en Pulso Ciudadano baja 2 puntos porcentuales. El presidente Boric, en cambio, sube 6 puntos. ¿Tendrá algo que ver la reforma? Pues hay que ver, claro, pero esta cuestión hay que mirarla a la larga, pues, Mónica. Eso no se puede mirar semana a semana. Uno no puede tomar decisiones que afectan al país pensando en que va a subir el presidente Boric un punto y si la candidata o el candidato baja medio punto. Entonces esa es la mala política. Esa es la política del inmovilismo, la política que quiere hacer nada, es la política del cortoplacismo, y de una vez por todas nuestro país necesitamos mirar largo y buscar buenos acuerdos. Creo que acá, como hace mucho tiempo no se veía, hay sectores que tuvieron la valentía de exponerse a la crítica, al escarnio de algunos de su sector, que son no muy suaves a veces las críticas, buscando los mejores acuerdos para Chile. Yo creo que eso es lo que se valora en política, y si me suele que es un buen acuerdo, es un acuerdo que
no solo mantiene y refrenda el tirar de ahorro individual como estructura y eje vertebral, la columna vertebral del sistema, sino que objetivamente lo expande, le mete más plata. ¿Ah? Es un sector que mantiene la AFP y le aumenta la competencia, como tener más y mejores AFP. ¿Ah? Entonces, si alguien me dice que eso no es de la estructura de las ideas de centro-derecha, yo no sé qué puede serlo, ¿no? Cuando se critica este acuerdo. Y por otro lado, el acuerdo permite, ¿no es cierto?, compensar las diferencias de expectativa de vida hombre-mujer, lo que parece toda justicia. Permite otras cosas como ampliar la PGU moderadamente, dentro de la medida de lo posible, y también compensar a sectores que han cotizado muchos años y venían rezagados porque el 10% no alcanza. Pero, digámoslo con claridad, esto le mete más ahorros al sistema. Y sin más ahorros, el sistema no es sostenible. Eso es lo que está arriba de la mesa. A mí me alegra que se haya podido avanzar en esta dirección y haber referendado con mucha fuerza el sistema de ahorro individual como columna vertebral de nuestro sistema de pensiones, que es el único sostenible, dicho sea de paso. Ignacio, avancemos a otro tema que sin duda va a marcar la polémica en esta jornada, y es este mayor déficit fiscal que ocurre el año 2024, 2.9% del PIB versus el 1.9% que había proyectado la ley de presupuesto. Son 3.400 millones de dólares de diferencia, ¿no? Es una cifra bastante importante, escandalosa para algunos. ¿Cómo lo ves tú como exministro de Hacienda? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede justificar el ministro Marcel esta diferencia tan importante en el cálculo? Bueno, lo primero es que a mí me sorprende que haya sorpresa, porque esto se dijo hace mucho tiempo. Algunos lo veníamos diciendo en septiembre, octubre del año pasado, cuando se empezaba a discutir el presupuesto, y se dijo que acá había una sobreestimación de los ingresos, que de hecho el propio Consejo Fiscal Autónomo lo había advertido ya por junio. Y que la verdad es que no se veía por dónde se podían cumplir estos ingresos. Ignacio, ¿qué tan grave es que un ministro de Hacienda no calcula, o la dirección de presupuesto, no sé, pero entiendo que políticamente es el ministro de Hacienda el responsable, no calcule bien los ingresos? O sea, imagínate cómo tú que tuviste en tus manos en la billetera pública, ¿qué tan grave es que haya habido este problema y que el déficit fiscal sea un punto porcentual mayor a lo estimado? Las estimaciones siempre son sujetos a revisiones. De hecho, la DIPRE en todos los gobiernos que son de finanzas públicas va calibrando sus cifras, ¿ya? A mí me parece que en este caso, más que el error de estimación, que ya es un tema en sí mismo, ¿no? Sí. Se reaccionó tarde. Se confió en que los ingresos iban a aparecer, desde que muchos advertimos, incluyendo que era muy difícil que ocurriera. La desviación es importante, Mónica. Sí. Por eso me sorprende que haya sorpresa. Se conoció lo del déficit corriente. El déficit corriente, para que la gente lo entienda, es la desviación, ¿no es cierto?, entre los ingresos que entran en un periodo versus las salidas que entran en determinado periodo. Claro. Eso es lo que se conoció, que hay una desviación bien importante. Pero nuestra política fiscal se ancla en lo que se llama la regla de balance estructural. Sí. ¿Ya? Que tiene que ver con la diferencia entre ingresos estructurales, es decir, los ingresos como de velocidad de crucero, por así decirlo, y los gastos, ¿ya? Y ese número no está todavía oficial, pero recordemos que la meta del gobierno a principios de este año era 1,9% del PIB de déficit. Ya se empeoró a 2,3% del PIB en el último informe de finanzas públicas, y con estos datos que hemos conocido, lo más probable es que esta cifra esté algo por arriba del 3% del PIB. Esto es una desviación grande, de 1,9 a en torno a 3 o algo más, en más de un punto. Esto es un error grande. En plata, Mónica, son casi 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Y lo que corresponde ahora, y esta es la parte difícil para que se entienda, es que se honra el compromiso que el gobierno hizo en el Congreso en la discusión del presupuesto, que no solo recortó su presupuesto 2025, porque los senadores en el Parlamento le dijo, mire, acá tengo dudas de que se cumplan los ingresos, y además tenemos un déficit creciente, sino que además los números del 2024 son malos, porque se sobreestimaron los ingresos. Bueno, es muy probable que haya una sobreestimación de ingresos también para 2025, porque se trabaja sobre la base del año anterior. En consecuencia, va a tener que revisar los ingresos del 2025, va a tener que hacer el ajuste de los gastos que correspondan para cumplir con la meta estructural, que es el anclaje,
Mónica, de nuestra política fiscal. Claro, sí de grave es. Es como el faro que guía, entonces es muy Exactamente. importante que eso se cumpla. Ya, y eso va a implicar, Ignacio, a tu juicio, que van a tener que va a tener que apretarse el cinturón el gobierno el 2025, ¿o no? ¿Vamos a tener más estrechez de recursos? Sí, pues va a tener que meterse el cinturón sin ninguna duda, ¿ya? En primer lugar va a tener que honrar eso que se comprometió, tener una revisión y una asesoría externa de calibración de su modelo de estimación de ingresos, de forma tal de que las partes queden todas conteste que acá no hay un error estructural que se esté repitiendo. E insisto, cuando usted se equivocó en la base de los ingresos que tenía para el año 2024, el 2025 siempre se construye sobre la base del año anterior. Ergo, si usted se equivocó el año 2024, lo más probable es que se equivocó el 2025 también esté sobreestimado. Yo pensé que la asesoría ya estaba ya funcionando. ¿Perdón? Yo pensé que la asesoría ya estaba en funcionamiento. Sí, no sé cuáles son los plazos, pero se supone que sí, que se debía ayuda al Fondo Monetario o alguien. Pero en lo concreto, en términos de la manija, sí, va a tener que apretarse el cinturón. No queda otra, si usted no puede estar gastando más sistemáticamente lo que tiene. ¿Ya? Y nosotros como país llevamos hartos años, tenemos un problema estructural en materia fiscal. Somos muy admirados por nuestra regla, pero la firma es que la regla la hemos ido incumpliendo sistemáticamente en el tiempo. Para ponerlo simple, sistemáticamente estamos gastando más de lo que nos ingresa, ¿ya? Y eso es igual que en cualquier hogar, cuando yo gasto, usted o yo, digamos, cuando gasta más de que su sueldo, alguien le tiene que restar la diferencia, ¿no es cierto? Entonces aumenta la deuda, en el caso tuyo o el mío, y también en el caso de un Estado, y aumenta el gasto por intereses, y ya estamos pagando cerca de 4.000 millones de dólares en intereses. Entonces, esto es súper importante ponerle coto, aquí no puede haber fantasía, acá hay que ajustar el gasto. Y sobre todo, Mónica, yo siempre lo he dicho antes, que tenemos que ajustar nuestro gasto a los ingresos que tenemos y no a los que soñamos que tenemos, porque nos hemos pasado muchas veces películas de que tal o cual reforma tributaria va a pegar tanta plata, termina siendo siempre menos, pero el problema es que comprometemos gasto antes. El gasto puede inflexible a la baja. Entonces, ahí está el problema grande. Yo creo que el próximo gobierno de entrada va a tener que hacer un ajuste fiscal bien importante, al menos eso es lo que yo creo. Ordenar la casa al punto de partida de una buena vez, habrá que explicarle a la ciudadanía con peras y manzanas, que es igual que en cualquier hogar. Porque cuando usted está gastando más de lo que tiene, si sigue así va a tener un problema y un problema grave. Entonces yo creo que no hay que evitar, no hay que avergonzarse por decir las cosas pan, vino, y decir de entrada que hay que hacer un ajuste. O sea, que no podemos tener un patrón de gastos que no se ajusta a nuestros ingresos, esa es la verdad. Yo creo que cuando uno lo explica así, la ciudadanía, que son todos ministros de Hacienda en sus hogares, es capaz de entenderlo. Yo creo que es estrictamente necesario. Ignacio, ¿y qué tan grave políticamente es esto? Porque, claro, da hasta susto pensar en la posibilidad de que cayera el ministro Marcel producto de este tema. Pero ¿qué tan grave es el no haber cumplido con la meta del déficit? Debería tener responsabilidades, porque están pidiendo la salida de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Bueno, yo creo que obviamente va a tener consecuencias políticas. Será el Parlamento, no sé, que exista la responsabilidad y las explicaciones, pero le vuelvo a insistir, esto no tiene nada sorpresivo. Sí. Esto se sabía cuando estábamos discutiendo la ley de presupuesto el año pasado y cuando se aprobó en noviembre del año pasado. Esa es la razón última, de hecho, por la cual se rebajó el presupuesto que el gobierno había presentado, a exigencia de los senadores de la oposición, con justa razón, mi juicio con gran razón, y también se comprometió una revisión de los modelos de ingresos y un ajuste de los gastos 2025, si los ingresos no eran los que se esperaban, cosa que terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, acá hubo una oposición que hizo su pega, pongámoslo en esos términos. El gobierno se allanó a este requerimiento porque se entendía que había un problema en Cierne y ese problema en Cierne se ha confirmado. No hay nada nuevo, pero obviamente tendrán que dar las explicaciones del caso y mostrar, sobre todo mostrar, eso es lo que nos interesa a todos, cómo van a ajustar el gasto este año para no repetir este escenario y cumplir con la meta estructural que este año es mucho más ambiciosa, es 1,1% del producto. Entonces, vamos a ver. Un déficit de más de 3,
Si quiere llegar a 1,1 está difícil, está cuesta arriba la cuestión. Es súper cuesta arriba. Bueno, vamos a ver qué dice hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que todavía no se ha ido de vacaciones, tiene una actividad eso de las 11:15 de la mañana. Para cerrar, y muy brevemente, Ignacio, una cosa es apretarse el cinturón para poder para ajustar, ¿no es cierto?, lo que estamos gastando y lo que estamos y los ingresos que tenemos, pero también podemos producir más. Y tú estás liderando toda una campaña que tiene que ver con volver a crecer. De hecho, hoy día aparece una columna tuya en Pulso, justamente dice las verdades incómodas para volver a crecer. ¿Cuál es una de esas verdades incómodas que nos están impidiendo el crecimiento? O sea, yo soy una voz nomás que varias, sí, que todos queremos lo mismo, pero diría que la primera verdad incómoda, Mónica, y es tan evidente lo que te voy a decir, es pasar del dicho al hecho. Escucha que cuesta poco decir es que ahora hay que volver a crecer. Tú y yo lo hemos escuchado 1000 veces. No, sí, que ahora hay que volver a crecer. Que eso no cuesta nada. Y además supone que lo haga otro y no propone nada. Acá hay que pasar del dicho al hecho. Y para crecer no hay magia. Para crecer se necesita aumentar la productividad y aumentar la inversión. Y eso no es por voluntad, por voluntarismo. Eso requiere reformas que son, y muchas veces implican abordar verdades incómodas, que no nos hemos atrevido a hacer, porque tocamos grupos de interés, porque es costoso políticamente en el corto plazo, porque la encuesta tal o cual me va a llevar la contra en el corto plazo, que es lo que hablamos al principio. Pero si no hacemos eso, si no abordamos estas verdades incómodas, si no tenemos una estrategia de desarrollo a largo plazo, ambiciosa, jugada, muchas veces radical, no vamos a salir del maramo en el que estamos hoy día, que está creciendo al 2%, y que se proyecta para los próximos días. Esa es la firme. Chile se ha transformado en un bono fome al 2%. No sé si esté cayendo a pedazos, pero es totalmente mediocre e insuficiente. Entonces, acá hay que abordar verdades incómodas. Déjame decirte algunas pocas, rápidamente, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero mira, en materia de permiso, la famosa permisología, buena noticia es que existe un diagnóstico compartido, que tenemos un impuesto gigantesco a la inversión, nos está costando caro la inversión. Consejo Monumentos Nacionales, unas reglas que son un enredo, plazos gigantes. En la Comisión Marfan diagnosticamos este tema y le pusimos números. Y la verdad es que es un impuesto grande a la inversión. Entonces, creo que primera verdad es cómoda, colgándose de la dirección del cambio que ha hecho este gobierno, que es entrarle a los permisos sectoriales, yo creo que hay que ser mucho, mucho más ambicioso. Perfecto. Y acá hay que empezar de verdad a podar el árbol frondoso, lleno de regulaciones complejas que no conversan, que son discrecionales, que son que crean incertidumbre. Hay que podar eso y simplificar la regulación, muy importante. No significa desregular, significa decirme yo puedo tener un estándar súper elevado de protección del medio ambiente, bienes comunitarios por un lado, pero eso tiene que conversar con un ecosistema de permisos claros, simples, predecibles. Allá hay que ir. Mi punto es, pongámosle segunda, tercera y cuarta a esta idea que se inicia en este gobierno, porque hay que transformar en una política de Estado ambiciosa. Segunda verdad incómoda, bueno, en materia tributaria, los impuestos de las empresas en Chile son altos, lo reconoce el propio gobierno y quiere bajarlo. Pero hay que tener una ambición de ir más allá en la baja. ¿Y por qué se ha producido esto? Que le ponemos un impuesto a la inversión tan elevado. Porque la verdad es que cuando uno mira los números, las brechas de recaudación respecto a los CD, no están las empresas, están las personas. Esa es la verdad, es como que no nos atrevemos a abordar. Muy bien. Que tenemos una base muy estrecha de contribuyentes, políticamente es muy difícil también, lo estamos de acuerdo, pero hay que ir hacia allá y hay que bajarle el impuesto a las empresas si queremos tener más inversión. No hemos puesto inseguro en materia de inversión. Muy bien. En cada reforma tributaria cambiamos las reglas, entonces cuando alguien se pone inseguro, es ofrecer un seguro, y ese seguro se llama invariabilidad tributaria para grandes proyectos, tanto extranjeros como nacionales. Muy bien. Entonces, cuestiones como esta, ni hablar la modernización del Estado, que en realidad es la modernización del empleo público, reforma fundamental. El estatuto administrativo que tenemos es una camisa de fuerza creada de la dictadura, hay que cambiarlo sí o sí. No resiste el siglo XXI. Hay que hablar de la educación preescolar y escolar. Claro. Llevamos décadas discutiendo la educación superior y dónde está la educación preescolar y escolar, donde tenemos vacíos gigantescos. Ningún país puede desarrollarse con la catástrofe que tenemos ahí y que a nadie parece importar demasiado. Entonces, esas son las verdades cómodas que tenemos que abordar. Todas son difíciles, todas chocan con grupos de interés, pero si nos seguimos haciendo los lesos, pues vamos a seguir teniendo resultados malos en materia de crecimiento. O sea, acá no hay más que, vuelvo a insistir, y esa es la cruzada, que necesitamos un pacto de desarrollo ambicioso, de largo plazo, con medidas jugadas en muchas áreas. Muy bien. Y yo en esto no estoy solo, naturalmente,
Sí, entiendo que hay una alianza bastante importante de varios centros de estudio, además de derecha e izquierda, trabajando juntos para poder avanzar en estas materias. Muchísimas gracias, Ignacio Briones, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda, por conversar con nosotros. Nos quedan montones de temas en el tintero, por ejemplo, haberte preguntado de lo de Trump y los aranceles, cómo están las bolsas, el dólar, que yo creo que van a traer también muchas presiones inflacionarias a nuestra economía. A ese respecto, te dejo solo una idea para que la próxima vez que conversemos. Yo lo he dicho hace más de un año. El principal riesgo económico externo que tiene Chile hoy día, sin ninguna duda, es el avance del proteccionismo y el riesgo de una guerra comercial mucho más intensa a la que hoy día está comenzando, porque somos una economía muy abierta al resto del mundo. Claro. Lo que pasa en materia de comercio internacional nos afecta a esto. Muy bien. Chile tiene que ser el defensor, el adalid del libre comercio en todos los foros internacionales. Bueno, muchos temas que nos quedan ahí pendientes para seguir analizando. Muchísimas gracias, Ignacio, que estés bien, buenos días. Adiós, Mónica. Chao. Página 13. Escuchas Página 13 por Tele 13 Radio. Ya estamos de vuelta en Página 13 y escucharemos ahora la entrevista que le realizó Mónica Pérez a Guaraquena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y ex embajadora de Venezuela en Chile del gobierno de Juan Guaidó. Oye, mira, han pasado tantas cosas con Venezuela que estábamos conversando fuera de micrófono por dónde partir, pero sin duda que tenemos que partir por las consecuencias prácticas que tiene el hecho de que el gobierno de Maduro haya pedido al gobierno de Chile que cierre sus consulados en Caracas y en Puerto Ordaz. Hay un número no tan grande de chilenos que viven en Venezuela, pero también hay un número importante de venezolanos acá en Chile. ¿A quién afecta más esta decisión del gobierno de Maduro? En Chile, en Venezuela hay cerca de 12.000 chilenos. Así es. Que tenían acceso a un consulado, que tenían acceso y el derecho resguardado de ser unos extranjeros en un país donde su propio país, a través del consulado, les podía dar lo que necesitaban, la atención consular. En Venezuela, y 12.000. En Chile podemos ser aproximadamente 550.000 regulares. Sí. Pero desde el 29 de julio del 2024 no teníamos ningún tipo de proceso consular. Ya los que teníamos estaban reducidos, el pasaporte más caro del mundo, 2 años esperando un pasaporte, todo el trato indigno para hacer cualquier trámite propio del régimen violador de derechos humanos de Nicolás Maduro, pero es que ya no lo teníamos. Entonces, esta decisión, a quien más afecta directamente a efectos prácticos, es a la población chilena en Venezuela. Caracas, Puerto Ordaz. Pero yo creo, con todo respeto, que también afecta a la soberanía de Chile en no decidir ellos, desde que fueron expulsados de Venezuela, igual que 6 países más, el haber cerrado el consulado o el haber tomado una decisión. Yo entiendo que un poco la Cancillería chilena, como cualquier país responsable, tiene que velar y aguantar hasta última hora. Pero deja un sabor amargo en la boca que sea un régimen violador de derechos humanos el que te dice qué hacer. Se ve débil. Realmente es desagradable. ¿Se ve débil la respuesta del gobierno chileno entonces a tu juicio? ¿Tendrá que ver con el hecho de que justamente el Partido Comunista es miembro de la coalición gobernante y ha sido uno de los partidos el único partido en realidad que apoya el gobierno de Maduro? Mira, no te puedo decir qué pasa a segundo piso, qué pasa en la moneda, qué pasa en la coalición de gobierno, ¿no? Pero evidentemente hay un quiebre en lo valórico porque vemos un presidente democrático, el presidente Gabriel Boric, dice Venezuela es un régimen que viola derechos humanos, una dictadura, lo llamó directamente además. Y desconoció el resultado que dice el régimen de Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral, que es el CERVEL de ustedes. Pero vemos a la par un partido comunista que es miembro de la coalición de gobierno de este presidente democrático que mantiene y sostiene que Venezuela no es una dictadura, que hay elecciones, que se respeta la soberanía del pueblo venezolano y que encima, veámonos al tema de Ojeda, también cuestiona la versión del Ministerio Público chileno. Y de la propia ministra, o sea, la ministra Toá de alguna manera no es que dijera categóricamente eso, pero sí advirtió que podía haber, que estaba esa tesis. Sí, y que era... y la ministra respetuosa del Ministerio Público chileno, que es a quien le compete esta facultad de investigar. Ahora, producto justamente de esa investigación es que Diosdado Cabello reacciona de una forma tan brutal y el gobierno venezolano termina cerrando estos consulados. De alguna manera, al parecer, esa investigación le está doliendo al gobierno de Maduro.
Totalmente, que más que doliendo es que saben que pueden atar cabos y que Chile tiene la potestad y el deber moral de ir a la Corte Penal Internacional y sumarlo al expediente de lo que ya se está averiguando para Venezuela, que es una investigación que tiene más de 6 años, que no está estancada además, digámoslo también así, pero Chile está en el deber moral de ir en caso de que se compruebe lo que dice este testigo que manifestó que Diosdado Cabello es quien da la orden del secuestro y posterior asesinato del teniente Ojeda. Y sí, ciertamente esta respuesta del régimen de Nicolás Maduro de que le ordena a Chile cerrar sus 2 consulados se da después de las declaraciones de la ministra Toá, ya como representante del Poder Ejecutivo chileno. Después de este cierre ya de consulados y esta última acción agresiva del gobierno venezolano, y hablando de lo que tú criticabas, que es la reacción un poco débil del gobierno chileno, ¿qué debería hacer el gobierno chileno en este minuto? Porque se están evaluando una serie de respuestas, pero todavía no sabemos nada. Sí, entendemos que se están evaluando una serie de respuestas y en lo práctico, y lo estamos viendo con Argentina y Brasil, y lo hemos visto con otras representaciones diplomáticas en el país que asumen la representación diplomática de ese país. No es que Chile pudiera dejar desamparado desde el 29, desde que los expulsaron de Venezuela al embajador y demás funcionarios diplomáticos, sino que ha podido hablar con otro país para que asumiese, otro gobierno para que asumiese las funciones consulares, porque se entiende, y como lo digo, un país responsable tiene que ser responsable con sus connacionales que estén en este país. Y son cerca de 12.000 chilenos que están allá, y cerca de 12.000 chilenos que tienen familia que seguramente quieren pedir la nacionalidad chilena, y ese es uno de los trámites que también podían hacer ante el consulado chileno de Caracas, en Caracas. Entiendo que no lo hacían en Puerto Ordaz. Pero esto pudiese tener una vía mucho más expedita y haberla tomado hace tiempo, y no que el régimen de Nicolás Maduro sea el que te diga qué hacer. Eso es lo que te digo, que con todo respeto, para mí como venezolana, como opositora al régimen, como defensora de los derechos humanos, realmente me deja un sabor amargo. Pero ¿tú hubieses esperado entonces que el gobierno chileno rompiera relaciones antes de esto? Prácticamente las rompió fue Maduro. Claro. O sea, prácticamente las rompió Maduro. Y entiendo que entre suspensión de relaciones y son temas muy técnicos del servicio exterior, y el romper relaciones significa que estamos en cero, y si se reanudan las relaciones tienen que volver a marcar la cancha, digámoslo así, pero yo creo que entre un gobierno democrático y un gobierno y un régimen que además, otra cosa que quiero ahondar, no habrá seguridad en Chile, ahora que vienen elecciones presidenciales y todos están presentando proyectos de seguridad y el Ministerio de Seguridad y todo, si Venezuela no tiene democracia. Porque Venezuela no es solamente una dictadura, es una dictadura que ha conformado lo que llamamos el Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua también tiene otras facciones y han debilitado el componente social, la descomposición social. Entonces, yo creo que es imperativo que los países de la región, incluyendo Chile, tengan que mirar a Venezuela como un agente criminal que está penetrando y que ha penetrado la sociedad de sus gobiernos, de sus países. ¿Y qué te parece a ti como venezolana que el presidente electo Edmundo González no visitó Chile en su gira latinoamericana? No pudo visitar Chile en su gira latinoamericana. Hasta ahora no lo he visitado. He hablado con alguien de su equipo y el presidente Gabriel Boric no lo reconoce, a pesar de que dice que es una dictadura, a pesar de que no desconoce el resultado electoral. Dice que sí, que evidentemente hubo un fraude, pero no reconoce que todos los venezolanos, los millones de los pocos que pudieron votar, Edmundo González está rondando cerca del 90% de apoyo, de respaldo del electorado venezolano, y no lo reconoce como presidente. Entonces también, como la patria, hay que respetarla y hay que ser celoso también con la figura, con lo que representa, con lo que ha costado llegar a ese resultado electoral, porque esto no fue solamente que las personas fueran a votar. Para que las personas votaran, ya vimos que fuimos con 300 presos políticos y terminamos con casi 2.000 presos políticos. En el transcurso de 5 o 6 días, todos eran apoderados, fueron a votar, el que dio una arepa, el que emitió un publicado en redes sociales. Y llegar a este resultado significa que hay que tener un trato digno para nuestro presidente. ¿Cuántos países de América Latina todavía no reconocen el gobierno venezolano, el de Edmundo? Está Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia. Son los únicos que no han reconocido. Y bueno, sí, obviamente Cuba reconoció a Nicolás Maduro, obviamente, de criminal a criminal. Y otros países de Centroamérica. Pero entonces tú dices que aquí se Guatemala, República Dominicana, Panamá, todos han reconocido. Por eso tú dices que se ve como un doble discurso por parte del gobierno chileno. Digamos que no es coherente. Uh-huh. No es coherente, lo que se manifiesta que es una dictadura, pero no ese hilo que te lleva a que si esto es una dictadura, hubo un proceso de elecciones, están demostradas las actas que estuvieron además en el Parlamento chileno, organismos internacionales que acreditan la veracidad y la transparencia, como el Centro Carter, por ejemplo, que fue invitado por el régimen de Nicolás Maduro y que nadie puede objetar que es subjetivo o que está parcializado, también lo establece para los venezolanos, incluyendo siendo la comunidad de migrantes de mayor número, la más grande en Chile. Yo creo que es necesario que el presidente lo reconozca. Y hablando de democracia, estamos conversando con Guaraquena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y ex embajadora de Venezuela en Chile. Hubo mucha expectativa el 10 de enero cuando se produjo el supuesto cambio de mando en tu país. Se hablaba de que Edmundo González iba de alguna manera a intentar ingresar a Venezuela. Fue muy difícil. Hubo represalias importantes contra María Corina Machado en esos días, en fin. Pero todo se diluyó por ahora, ¿no? Y Maduro sigue imponiendo su mano dura en tu país con esos numerosos presos políticos que tú mencionabas. ¿Cuál es el estado de ánimo de ustedes frente a esta situación? ¿Qué esperan los venezolanos que pueda ocurrir ahora? Excelente pregunta. Porque las personas, y se entiende que tenemos un cuarto de siglo en esta situación de que vamos a haber un cambio, no lo va a haber, vamos a ver un cambio, no lo va a haber. Y yo creo que hay que insistir por todos los caminos democráticos. ¿Y por qué los democráticos? ¿Y por qué hablo de la palabra democrático? Porque muchos venezolanos necesitan sentir que alguien nos va a rescatar. Y esto es una tarea de nosotros. Para darte un ejemplo, hoy hay anoche una banda venezolana que se llama Raguayana ganó un Grammy y un Grammy americano. Sí. Y ya me escribieron las personas, los medios chilenos no lo han publicado. Los medios chilenos no lo han publicado. Que para nosotros es motivo de mucho orgullo porque estamos muy golpeados. Venimos incluso de la política de migración de Estados Unidos, donde hay venezolanos que pueden ser deportados. Oye, ahí te voy a hacer, porque Maduro sí se doblegó a los intereses de Trump y aceptó un avión con... Ya te voy a responder eso. Termino con lo de Raguayana, es porque digo, pónganlo ustedes, y aquí estoy haciendo un live y les digo, pónganlo ustedes, porque esto es tarea de nosotros. Sacar a Maduro es tarea de nosotros. Hacer mejor ciudadanía es tarea de nosotros, es responsabilidad de nosotros. Lo decía María Corina. Y líder indiscutible, además, indiscutible con legitimada por unas primarias, donde arrasó también con el 90 y tanto por ciento, 92% de preferencia. Cuando dice, ¿qué van a hacer ustedes para sacar a Maduro? ¿Qué estás haciendo tú por la democracia de tu país? Yo creo que hay que hacer también un mea culpa, y no ahora, desde siempre, del poder ciudadano que tiene cada venezolano dentro y fuera del país, de llevar a Venezuela en lo más grande que uno tiene, porque es nuestra patria, pero además en aportar para que se logre. Yo creo que lo principal es no desmotivarse, no creer que porque no se logró el 10 no se va a lograr. Esto es como cuando las personas que son padre o madre tienen una responsabilidad y son responsables, están con el hijo. Claro. Hasta que prenda. Claro, pero entonces tú dices, es una realidad. La solución no va a venir de fuera. Yo creo que la solución no es que no crea, es que además nos fortalece muchísimo como nación que esta realidad cambie por nosotros mismos. Obviamente que con ayuda internacional. Necesitamos el apoyo del reconocimiento del presidente Gabriel Boric a nuestro presidente. Necesitamos los demás apoyos que sean necesarios, desde los simbólicos, como hasta los reales. Porque la Fuerza Armada venezolana está facultada para usar las armas. En artículo 5 de nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Entonces, es necesario que las personas también sientan que la Fuerza Armada los va a apoyar, y la Fuerza Armada sí puede reconocer y puede aceptar que necesita ayuda internacional.
pero esto tiene que venir de nosotros. Esto no va a venir desde afuera, porque además no apoya a la democracia. Y además, otra cosa que hay que ser pragmático, ningún país lo va a hacer. Ningún país va a mandar a personas para que intervengan en Venezuela y nos den a nosotros lo que necesitamos y lo que necesita Latinoamérica. Voy con la pregunta de Trump y del presidente Trump y el tema de la política migratoria. Yo creo que aquí también hay que tener una mirada muy pragmática y muy realista de lo que son los primeros. Hoy creo que estamos cumpliendo 12, 13 días de que inició el nuevo mando en Estados Unidos, y ya hay cerca de Colombia, está Venezuela. Creo que Colombia y Venezuela que han tenido que hacer a cambio de nada lo que le está pidiendo el presidente Trump. Maduro tuvo que soltar 6 presos políticos de nacionalidad norteamericana. Hay otros de otras nacionalidades y creo, y si mal no estoy informada, siguen habiendo otros presos políticos norteamericanos. Creo que hay 2 o 3 más. Y fue a cambio de nada. Entonces yo creo que ellos, y hablando en el término que habla el régimen, cuando ellos dicen cachorros del imperio, aquí quien está obedeciendo al régimen de Nicolás Maduro son ellos mismos y el presidente Petro. Entonces, que habían sido bien enfáticos en contra del presidente Trump, tuvieron que ceder y van a tener que seguir cediendo. Tanto Colombia en recibir a sus connacionales y Venezuela va a tener que recibir además 400, o ver qué hace, con 400 miembros del Tren de Aragua de manera directa, porque hay otros miembros del Tren de Aragua de manera indirecta, pero estos de manera directa están en los Estados Unidos y van a ser deportados. Y por último, para cerrar, ya no se nos acabó el tiempo, Huarquena, pero esta relación entre Diosdado Cabello, ¿te parece posible que haya podido ordenar al Tren de Aragua cometer un crimen en Chile? ¿Cuál es la relación tan estrecha que tiene el gobierno venezolano con...? El régimen de Nicolás Maduro creó el Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. Les dieron todas las facilidades, entradas y salidas, entradas de insumo, discotecas. Hay una periodista que estuvo en Chile, Rona Riz, que tiene un libro completo de esto. Es el régimen de Nicolás Maduro quien, a la par del Tren de Aragua y de otras bandas también que están incursionando internacionalmente, por eso digo que el tema de Venezuela debe verlo Chile y los países de la región como un agente criminal que está penetrando su sociedad. La relación que tienen es que ellos mismos crearon este monstruo para tenerlo como un brazo armado, como un brazo criminal, como ayudar para también transporte de droga, y ha prestado el territorio y las herramientas nacionales en favor del Tren de Aragua. Así que totalmente es muy vinculable Diosdado Cabello al régimen y el régimen venezolano al secuestro y asesinato de Nicolás Maduro. Muy bien, disculpe, del Teniente Ojeda. Muchísimas gracias, Huarquena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y ex embajadora de Venezuela en Chile. Que muchas gracias. Gracias por habernos visitado. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Esto fue Página 13 de este lunes. Nos escuchamos mañana martes.